El plato fuerte. Bueno, después de la denuncia del día de antier del senador Alejandro Armenta sobre que había recibido mensajes que él solicitaba que se verificara desde la Suprema Corte de Justicia si provenían del teléfono de la ministra presidenta Norma Piña, porque son mensajes intimidatorios que hablan, por ejemplo, de sus hijos. Ahora los vamos a recordar. Ayer, después de todo esto, de que mucha gente negó que eso hubiera podido ser cierto incluso, pues salió una carta que fue publicada por la propia ministra presidenta Norma Lucía Piña. Vamos a ver qué dice esta carta. Hola, soy Norma Piña. Hablo en nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Sí, Norma, dígame. ¿Lo que le escribí? Sí, ¿y usted lo puede hacer? Totalmente. Qué bueno. La vida nos juzgará. Buenas noches. Y si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema. Sin duda a usted y a todos. ¿Me está amenazando? Claro que lo voy a hacer. La reto a que lo diga en público. Para nada. Estoy convencida que la verdad siempre triunfa. La reto a que tenga el valor de decirlo en público y no se escude en su cargo. Yo no lo hago. Para nada. Tengo 34 años de vida pública. Claro que estoy en mi derecho y usted sabe por su experiencia lo que motivó su comentario inapropiado e intimidante. Soy un hombre honesto y no voy a permitir que nadie ponga en duda ello. No es intimidante, fue un comentario de corazón. No es el corazón lo que la motivó, sino el coraje. Ojalá comprenda el coraje social que tienen los mexicanos por el dispendio que hacemos los que tenemos un cargo público. Se nota que nunca ha caminado en las calles entre la población. Yo sí. Soy maestra, entiendo perfectamente la situación del país. No soy de clase privilegiada, ni mucho menos. Mi desarrollo profesional es producto de la clase del esfuerzo. Mi abuelo fue maestro misionero de Vasconcelos y mi padre fue un ser excepcional. Simplemente creo en los principios éticos del ser humano. No cuestiono nada lo que usted sea, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No acepto sus comentarios intimidatorios o amenazas. No aplican con su servidor. Una disculpa si mis comentarios lo ofendieron. Está violentando mi derecho a expresarme con sus comentarios que seguramente son producto de mi trabajo legislativo. Me sostengo. Se debe democratizar el poder judicial por el bien de la patria. Ok, lo respeto. Sus comentarios reflejan un sentido distinto. No me va a presionar ni intimidar, ministra presidenta. Bueno, estaba usted escuchando lo que fue el contenido de la conversación que fue denunciada por el senador Alejandro Armenta. Esto que vemos ahora es la carta de la ministra presidenta Norma Piña. Si me la pueden regresar un poquito para leerla toda, por favor. Ahí la tenemos. Dice: hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan. Esto no fue exactamente lo que dijo en los mensajes, pero bueno. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. Bueno, esto es lo que el día de ayer dio a conocer públicamente la propia ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y pues también vale la pena recordar lo que en el primer momento, en el momento en el que el senador Alejandro Armenta hace la denuncia, pues se dio como reacciones de quienes inmediatamente no solamente negaron la posibilidad de que esto fuera cierto, cosa que estaba todavía por confirmarse,
sino ya también hacen toda una interpretación del significado a propósito de lo que califican como un supuesto montaje. Este es uno de los ejemplos, fue retomado por el propio presidente en la mañana en la conferencia matutina, Alfredo Lecona. Vamos a ver. No es un bot, pero mire lo que escribe, este fue exactamente lo que vi. Un síntoma de la agonía de la República, es este imbécil presidiendo y usando la tribuna más alta del país para un montaje tan estúpido y tan ruin. Todos estos criminales enfrentarán algún día la justicia y nunca vamos a olvidar estas cosas. Bueno, esto nada más para ilustrar cómo toda discusión pública en este momento también pasa por el tamiz de ciertos intereses y de ciertos bandos políticos, claramente, ¿no? Entonces, nada más para también cerrar, antes de ir con el propio senador Armenta, le quiero poner, antes de esta conversación, lo que el presidente recomendó esta mañana, es decir, que no se llevara a término o no se continuara con la intención de denunciar a la ministra presidenta Norma Lucía Piña, una cosa que el senador Armenta había anunciado en caso de que se confirmara de que los mensajes provenían de su teléfono. Vamos a ver la recomendación del presidente. Yo le aconsejaría, con todo respeto, ¿no?, al senador Armenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores, ¿no?, muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los que cometen ilícitos, ¿no?, o están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda. Él tiene otro criterio, ¿no?, y yo lo respeto, pero en mi caso, imagínense que yo esté presentando denuncia, no terminaría, no trabajaría. Por eso le decía, le recomendaba respetuosamente al senador que se va a meter, ¿no? Eso es para leguleyos, y es muy difícil que una denuncia así prospere, porque pues es una red de componendas, de complicidades. Bueno, se encuentra en la línea telefónica el senador Alejandro Armenta, a quien agradezco mucho que me tome la comunicación. Muy buenos días, senador. Buenos días, Azul. Gracias a la mañanera 360 grados del Canal 14, a tu audiencia. Excelente mañana. Estoy para servirte, Azul. Pues, senador, queríamos platicar con usted desde ayer, justamente por todo lo que se reveló y que fue denunciado por usted en una conferencia de prensa, y no pudimos hacerlo, entonces me voy a regresar tantito. Su impresión, y ya a la luz de lo que pasó también el día de ayer, su impresión sobre lo que son estos mensajes, lo que representan estos mensajes en el contexto en el que se presentaron, y también la respuesta que ayer da la ministra presidenta Norma Piña con una carta en donde reconoce que sí son de ella. Primero, Azul, a tu audiencia, me sorprendió lamentablemente una acción de esta naturaleza, sobre todo cuando el día 16 de mayo el asesor de la ministra, Francisco Tapia, se acredita con mi secretaria técnica y le pide mi número telefónico. Por eso yo tenía duda. Le da mi número y a las 9 de la noche, 9:01, me empieza a escribir la presidenta. Ahora puedo decir que fue la presidenta.
Yo suponía que podría ser alguna otra persona, porque siempre sorprenderá que una representante del Poder Judicial haga uso de ese léxico y de esos mensajes que no son correctos, que no son propios y que no corresponden a un protocolo de comunicación entre el presidente del Congreso, que represento en este momento en calidad de la presidencia de la Comisión Permanente, y ella en su calidad de presidenta del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, primero es la sorpresa. Segundo, se confirma por el acto que ella hace público el día de ayer, entiendo, hizo una carta pública. Esa carta pública, Azul, a tu audiencia, para mí es una confirmación grave, pero no es una respuesta. No me está respondiendo al escrito que le remito el día 17, donde le solicito me aclare, respetuosamente lo solicito, con fundamento en el artículo 8º constitucional. Y tercero, desde luego que tiene razón el señor presidente al decir que debemos de ser cuidadosos, porque pues al día siguiente de que yo manifesté lo que me estaba sucediendo, que es a todas luces, por más que se quieran subjetivizar, es un acto de injerencia de la presidenta de la Corte al presidente de la Cámara de Senadores y hoy presidente del Congreso de la Unión. Es un acto de injerencia, claro que es un acto de intimidación, claro que es un acto de presión y podría ser un acto que llevara a una amenaza de un poder a otro por los contenidos y las referencias del texto. Tiene mucha razón el presidente, porque un tema legal frente a un cuerpo judicial en el que tiene absolutamente el control la presidenta de la Corte es complejo. Claro. Tener una resolución. ¿Yo qué voy a hacer, Azul? Voy a esperar a que me conteste el escrito que entregué y que tengo sellado de la Suprema Corte de Justicia con fecha 17 de mayo. Mis abogados me están asesorando para poder actuar conforme a la ley. Este no es un asunto entre una mujer y un hombre, este no es un asunto entre un hombre y una mujer, este no es un asunto entre particulares, no me puede responder el oficio que remití el día 17 de mayo a través de un comunicado público. Tiene que haber una respuesta porque está fundamentado en el artículo 6º, párrafo 2º y 8º constitucional. Yo esperaré esta respuesta y claro que atiendo el comentario que hace el presidente. Tiene razón el presidente en el hecho de que la presidenta de la Corte tiene bajo su mandato, bajo su control, todo el aparato de justicia del país. Por eso yo espero una respuesta oficial para actuar conforme a derecho de manera oficial. Senador, ¿cuáles serían los escenarios una vez obtenida una respuesta por los canales institucionales que está esperando? Bueno, una vez que me dé una respuesta, voy a atender esa respuesta y mis abogados me dirán la viabilidad de poder solicitar una disculpa pública, no a Alejandro Armenta. No hay una ofensa, porque no es una ofensa, no hay un acto de ofensa, hay una acción comprobada de presión, de intimidación y probablemente de amenaza a un actuar del cual poseo un respaldo constitucional. Yo fui electo, Azul, por 1,5 millones de poblanos
y obedezco a una responsabilidad pública. Legislo porque esa es la función que me dieron los mexicanos. Y en ningún momento puedo ser limitado en mi derecho de legislar como lo pretende hacer hacer la ministra de la Corte con estos mensajes que sin duda son intimidaciones de un poder que es el que hace justicia. Se violenta mi derecho constitucional, se violenta la facultad que tengo como legislador y se violenta la función legislativa que le compete al presidente del Congreso de la Unión. Entonces, esa sería una vía. Pero lo primero, Azul, es que conteste, porque yo no me doy por enterado formalmente. Esto no puede ser producto de un rumor o de una charla de pasillo que yo me dé por enterado de un escrito que estoy fundando y motivando con el artículo 6º, párrafo 2º y 8º constitucional. Yo necesito una respuesta de la presidenta de la Corte por escrito para actuar si bajo el comentario del que considero tiene razón el presidente de la República. Muy bien. Senador, ya lo dejo ir, nada más un breve comentario, porque el contexto en el que se da todo esto, desde luego, es central y es qué era lo que estaba pasando en el Senado y en el Congreso y con la fracción parlamentaria de Morena en relación a la propuesta de que se haga una consulta y a la propuesta de que haya una reforma en materia de poder, en materia judicial para el tema de la elección de los ministros. ¿Eso en qué va? Bueno, yo presenté en abril, Azul, una iniciativa para lograr que se apliquen los principios de austeridad republicana. La Constitución mandata a todos los entes públicos a mantener un principio de austeridad que implica que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y también en la iniciativa que planteo presento un procedimiento para democratizar el poder judicial. Este es un mandato social. Yo escucho a los mexicanos, a los poblanos con los que camino prácticamente todas las semanas, y ellos me expresan la necesidad de democratizar, y yo retomo ese sentimiento, lo hago una iniciativa, y bueno, se desencadena toda esta circunstancia que por ningún motivo es aceptable. Yo no puedo ser reconvenido. Ese es mi derecho constitucional emanado del nombramiento como presidente y como senador. No puedo ser reconvenido de mi actuar como senador, que es apegado a la ley, que significa que estoy legislando, estoy presentando una iniciativa. Es inaceptable ser reconvenido como fui reconvenido con el texto que la presidenta escribió en mi teléfono a las 9:01 p.m. Bueno, y nos quedamos entonces pendientes de qué ocurra con todo el proceso relacionado con esta iniciativa, que por lo que se ve va. Senador Armenta, Alejandro Armenta, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Ahora sí lo libero para que pueda continuar con sus funciones. Gracias, Azul. Quiero decirte brevemente de un minuto que esto no es un asunto entre un hombre y una mujer, no es un asunto entre una mujer y un hombre. Sí, queda muy claro. No es un asunto privado, este es un asunto entre poderes públicos y así hay que dejarlo en claro ante la población. Muchas gracias, Azul. Gracias a la mañanera 360 grados. Gracias, muy buenos días, senador Alejandro Armenta. Y nosotros nos vamos con otras cosas.